Con la finalidad de facilitar el entendimiento y lograr un aprendizaje significativo, por parte de nosotros, los estudiantes, hemos realizado el presente video relacionado al esófago, abdomen, aparato digestivo, estómago, donde vamos a conocer de manera breve los factores de gran importancia de lo antes mencionado. El estómago es un órgano que forma parte del aparato digestivo. Este ayuda a digerir los alimentos al mezclarlos con jugo digestivo. Este se comunica con el esófago y el duodeno, primera porción del intestino delgado. El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de digestión. A este también le llamamos tracto digestivo y está compuesto por la boca, el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano, hígado, páncreas, etc. Cabe destacar que el abdomen es una cavidad del cuerpo humano y está situado entre la cara inferior del tórax y la cara superior de la pelvis. Acá vamos a encontrar la cavidad peritoneal, que está recubierta interiormente por una membrana serosa y posee dos hojas, una peritoneo parietal, dos peritoneo visceral. Podemos resaltar la anatomía y superficie de la cavidad abdominal. Puede variar por su forma y dependerá del individuo. De igual manera, la anatomía y superficie del esófago, siendo este un conducto que une la laringe con el estómago. Se constituye por tres porciones. A continuación, nuestra exposición. Gracie Martínez. El esófago es un conducto muscular revestido de una mucosa que une a la faringe con el estómago. Una de sus funciones es conducir el alimento al estómago durante la deglución y facilitar activamente su tránsito. Además, impide el flujo del alimento hacia la faringe. El abdomen se denomina cavidad abdominopélvica a la parte inferior y más extensa del tronco. Comprende entre dos dispositivos musculares del cierre parcial, el músculo del diafragma por arriba y el diafragma pélvico por debajo. Mi nombre es Simón Casadiego, cédula de identidad 17448756. En esta oportunidad hablaremos sobre anatomía, superficie y contenido del esófago y abdomen. Anatomía, superficie y localización del esófago. El esófago es un conducto muscular recubierto de mucosa que une la faringe con el estómago. Se le reconocen tres porciones: esófago cervical, esófago torácico y esófago abdominal. Se encuentra en la región paravertebral y en su origen se localiza por detrás de los cartílagos laríngeos, a continuación del borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, a la altura de la sexta vértebra cervical, desde donde se extiende cruzando todo el tórax hasta la séptima u octava vértebras torácicas, en el cardias, que lo continúa con el estómago. Función y contenido del esófago. Su función principal es mecánica. Permite el paso del bolo alimenticio al estómago. A pesar de la aparente simplicidad estructural, presenta un alto grado de especialización funcional, sobre todo motora. Así, su diseño tiene como objetivo principal mantenerse vacío y, en consecuencia, eliminar todo contenido de su luz. De igual manera, controla el ascenso retrógrado del contenido gástrico, evitándolo en circunstancias normales y contribuyendo a su expulsión durante los reflejos del vómito y del eructo. Anatomía y superficie del abdomen. La región abdominal se encuentra situada entre el tórax hacia arriba y la pelvis hacia abajo. El abdomen está delimitado superficialmente por arriba por una línea imaginaria que cursa por debajo de los bordes costales, por debajo, por las crestas ilíacas y los pliegues inguinales. Sus paredes laterales están conformadas por tejidos blandos, mientras que la cara posterior queda franqueada por la columna lumbar y los huesos ilíacos. A diferencia del cráneo y el tórax, las paredes del abdomen están constituidas por músculos, los anterolaterales, los anteriores o verticales y los posteriores. Por lo anterior, la forma del abdomen puede variar de un individuo a otro, incluso en circunstancias especiales, variar en el propio individuo, como en el embarazo. Función y contenido de la cavidad abdominal. Su función es la de contener y sujetar las vísceras abdominales sin ser
rígido como el tórax, para permitir los movimientos peristálticos y diafragmáticos de las funciones de deglución, digestión y respiración. El peritoneo, una membrana serosa con dos hojas, una hoja parietal que recubre la cavidad abdominal y una hoja visceral que cubre cada uno de los órganos, formando pliegues y compartimientos para cada uno de ellos. Da soporte a los órganos sin limitarlos para permitir una óptima irrigación e inervación. La cavidad abdominal contiene la mayoría de los órganos del sistema digestivo, parte del urogenital, los riñones y la mayor porción de los uréteres y el vaso. Está dividido en dos partes. Una anterior recubierta por una membrana serosa, el peritoneo, que forma una cavidad virtual denominada cavidad peritoneal. En ella se encuentra el hígado, vesícula biliar, estómago, vaso, asas intestinales, excepto la primera porción del duodeno, y colon transverso y sigmoideo. Otra porción, la segunda, denominada cavidad retroperitoneal o simplemente retroperitoneo, en ella se encuentra el páncreas en su mayor parte, riñones, glándulas suprarrenales y colon ascendente, descendente y ciego. Muchas gracias. Es Yuleide Aguilar, mi cédula 19001754. Soy cursante de la sección 201 OA. Mi exposición a continuación. El peritoneo parietal y visceral. Voy a iniciar dando una breve explicación de lo que es el peritoneo, siendo este una fina membrana serosa muy extensa y continua, que tapiza las paredes y la cavidad abdominopélvica. Envuelven de forma completa o parcial. Las vísceras contribuyen a sostener los órganos contenidos en el abdomen y separarlos entre sí. Es además una superficie de reabsorción de líquidos. Desempeña una función inmunitaria importante. También tiene una importancia excepcional en la medicina. Su inflamación se denomina peritonitis, cuadro clínico que llega por muchas causas. Mala evolución de lesión primaria de una víscera digestiva, por ejemplo, la apendicitis. El peritoneo está formado por una capa epitelial aplanada que se apoya sobre un fino extracto del tejido laxo. Estructura en dos capas. La capa exterior, llamada peritoneo parietal, que está adherida a la pared de la cavidad abdominal, y la capa interna o peritoneo visceral, que envuelve el intestino delgado y otros órganos del abdomen. El espacio entre ambas capas se denomina cavidad peritoneal y contiene una pequeña cantidad de fluido lubricante que permite a ambas deslizarse entre sí. Se conocen en el peritoneo como en todas las membranas serosas. El parietal, la hoja más externa, tapizada en toda su extensión por una capa del tejido célulo-adiposo, denominada fascia extraperitoneal. El visceral, hoja interna del peritoneo, constituida por el revestimiento seroso de los órganos abdominopélvicos. Los repliegues, que son el tejido membranoso que une el peritoneo parietal al peritoneo visceral. Los mesos son repliegues que unen los órganos a la pared posterior del peritoneo. El epiplón u augmento es un repliegue del peritoneo que une dos órganos abdominales entre sí y por donde transcurre vasos sanguíneos importantes. Reine Valero y continúo con mi punto. El aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, y el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. El intestino delgado tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno, el yeyuno está en el medio y el ileón está al final. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una bolsita con forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso, el colon es el siguiente y el recto es el final del intestino grueso. ¿Por qué es importante la digestión? La digestión es importante
porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y el agua son nutrientes. El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, crecimiento y reparación de las células. El estómago es la porción del tubo digestivo situada entre el esófago y el intestino. En la especie humana se localiza en la región superior izquierda del abdomen por debajo del diafragma. Es una cámara en la que se mezclan y almacenan los alimentos ingeridos que se van vaciando en pequeños intervalos hacia el duodeno gracias a los movimientos peristálticos. El vaciamiento gástrico completo necesita varias horas después de una comida copiosa. El estómago es muy distensible, por lo que varía considerablemente de tamaño dependiendo de si está lleno o vacío. Se divide en 4 regiones principales, que se llaman cardia, que lo une al esófago, fundus, cuerpo y píloro, que lo comunica con el intestino. En el estómago los alimentos se transforman en una papilla pastosa que se llama quimo. Mi nombre es Eleni Bastidas, mi número de cédula es 29753718. Yo les vengo a hablar sobre el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es la sección del aparato digestivo que conecta el estómago con el intestino grueso. Este se divide en 3 porciones, que son el duodeno, el yeyuno e ilion. El duodeno es la porción principal del intestino delgado. El yeyuno e ilion son aquellos que contribuyen a la parte más extensa del intestino delgado. La pared intestinal está formada por 4 capas, que son la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. La serosa es el peritoneo visceral que envuelve el tubo, con excepción de la mayor parte del duodeno, que es retoperitoneal. La muscular es aquella que está formada por un estrato superficial de fibras lisas longitudinales y un estrato profundo y más grueso de fibras circulares. La musculatura intestinal permite 2 tipos fundamentales de movimientos, los cuales son de mezcla y de propulsión. Los movimientos de mezcla, o también se le puede llamar movimientos de segmentación, son contracciones localizadas concéntricas y en intervalos de la pared intestinal. En conjunto confieren un aspecto segmentado a las asas intestinales. En cuanto a los movimientos de propulsión, también pueden ser llamados peristálticos. Estos posibilitan el avance del quimo. Son ondas de propulsión que se originan en cualquier punto y se mueven durante un corto trayecto, siempre en dirección distal. La submucosa. Esta está situada debajo de la mucosa. En el tubo digestivo ocupa el espesor de la pared entre la capa muscular de la mucosa y la capa muscular propia. La mucosa. Esta consta de un epitelio cilíndrico simple sustentado por una lámina propia de tejido conectivo y una muscularis mucosae organizada en 2 estratos de fibras, uno externo longitudinal y otro interno circular. Las diferencias entre el yeyuno e ilion son algunas que voy a nombrar a continuación. El tubo intestinal se adelgaza ya que el yeyuno tiene más calibre de unos 4 centímetros que el ilion, ya que el ilion tiene 3 centímetros. La pared yeyunal es más gruesa y está más vascularizada, lo que le confiere un aspecto más rojizo. El mayor grosor del yeyuno se debe a los pliegues circulares y la vellosidad, que es la parte terminal